En tiempos de incertidumbre, cuando la economía tambalea, los mercados se enfrían y las noticias se vuelven cada día más inquietantes, miles de personas toman una de las decisiones más importantes de su vida: comprar una casa en plena recesión. Pero hoy, tú vas a descubrir algo que muy pocos saben. Porque cuando el mercado se oscurece, cuando la economía entra en pausa y las oportunidades parecen esconderse entre las sombras, es cuando la mayoría de los compradores cometen errores que pueden destruir su futuro financiero. Bienvenido a El Tutor de Casas. Hoy te traigo un análisis que no solo te va a abrir los ojos, te va a preparar para tomar decisiones inteligentes cuando otros están llenos de miedo. Pero antes de comenzar, suscríbete ahora mismo a El Tutor de Casas. Este canal fue creado para que no camines a ciegas en el mercado inmobiliario. Activa la campanita porque lo que aprenderás aquí no te lo dice ningún agente, ningún banco, ningún vendedor. Hoy vamos a profundizar en los 5 errores mortales al comprar casa en recesión, que nadie te cuenta. Errores que vienen disfrazados de oportunidades. Errores que parecen ofertas irresistibles, pero que cuando los entiendes te das cuenta de que son trampas silenciosas que pueden costarte miles o incluso dejarte atrapado durante años. Ahora imagina esto. La economía entra en recesión. Los noticieros hablan de despidos masivos. La Reserva Federal ajusta sus decisiones, los precios comienzan a moverse, las tasas hipotecarias suben y bajan como olas impredecibles. Y tú, con toda la ilusión del mundo, encuentras una casa que parece perfecta. Buen precio, buena zona, buen tamaño, incluso parece una oportunidad de recesión. Pero hay algo oculto, algo que no estás viendo, algo que podría convertir esa oportunidad en el peor error financiero de tu vida. Porque aquí viene la verdad incómoda. Comprar en recesión puede ser una jugada maestra o un suicidio financiero. Depende de lo que sabes, depende de lo que ignoras y sobre todo depende de evitar los errores que por años han metido en problemas a miles de familias en Estados Unidos. Y para entrar en este tema con claridad, primero debes entender lo que realmente ocurre en una recesión. ¿Qué pasa cuando el mercado entra en recesión? Cuando Estados Unidos atraviesa una recesión, el mercado inmobiliario no se comporta como la gente cree. La mayoría piensa que recesión igual casas baratas. Pero no siempre es así. Durante una recesión, los bancos se vuelven más estrictos. Los préstamos se vuelven más difíciles. Los compradores se asustan y se retiran. Los vendedores desesperados bajan precios, pero no todos. Las tasas hipotecarias pueden subir o bajar dependiendo de la reacción de la Fed. Y los inventarios de casas cambian drásticamente por región. Es un juego complejo, un juego en el que muchos entran sin preparación, y es ahí donde comienzan los errores mortales. Voy a decirte algo que quizá no esperabas escuchar. No todos los errores de recesión son visibles. Algunos están ocultos en decisiones pequeñas. Otros están disfrazados de ofertas demasiado buenas. Y otros ni siquiera parecen errores hasta que ya es demasiado tarde. En esta primera parte, voy a dejarte preparado para lo que viene, porque antes de revelarte los 5 errores mortales, necesitas entender por qué tantas personas caen en ellos. Y la respuesta es simple. La recesión presiona, la incertidumbre confunde, y la urgencia engaña. Pero tú no vas a caer en esos errores, porque hoy en el Tutor de Casas te voy a mostrar lo que nadie te explica. Y cuando llegues al final de este video, tendrás una claridad que muy pocos compradores poseen. Así que respira hondo. Prepárate, porque en la siguiente parte comenzaremos con el primer error mortal. Y te advierto, es uno que las personas cometen incluso antes de ver la primera casa. Los errores mortales. Error mortal número 1. Comprar solo porque los precios están bajando. Este es el error más común y también el más peligroso. Durante una recesión, muchas personas piensan que el simple hecho de que el mercado se desacelera significa que todo está en oferta. Y ese pensamiento ha destruido las finanzas de miles de familias. Porque aquí está la realidad.
No todas las casas que bajan de precio son oportunidades. Algunas bajan porque los vendedores están desesperados, pero otras bajan porque esconden problemas. Problemas estructurales, problemas de mantenimiento, problemas de vecindario, problemas financieros del dueño o incluso problemas legales. Y cuando una persona compra solo porque ve un precio atractivo, sin analizar, sin investigar, sin evaluar su propia estabilidad, lo que compra no es una oportunidad. Lo que compra es un riesgo envuelto en descuento. Muchos dicen, si baja mucho el precio, entonces es una buena inversión. Pero la pregunta correcta nunca es ¿cuánto bajó? La pregunta correcta es ¿por qué bajó? ¿Qué está pasando en esa zona? ¿Cuál es la tendencia actual del mercado? La recesión no te regala oportunidades, te ofrece trampas disfrazadas. Y quien compra por impulsividad, pierde. Error mortal número 2. No tener estabilidad financiera antes de comprar. Si hay un momento en el que necesitas claridad absoluta sobre tu situación económica, es durante una recesión. Porque cuando la economía cae, los empleos tambalean, las empresas recortan personal, los bonos desaparecen y los ingresos fluctúan. Aunque tengas trabajo hoy, en una recesión nadie está completamente seguro. Comprar casa sin estabilidad financiera es como construir una casa sobre arena. Y te voy a decir por qué. Una hipoteca no espera. Los impuestos no esperan. El mantenimiento no espera. No importa si el mercado está mal, las facturas seguirán llegando. Y muchas personas se confían pensando que como los precios parecen buenos, están tomando una decisión inteligente. Pero si tu estabilidad económica es débil, esa decisión te va a perseguir. La recesión premia a quienes tienen estabilidad y castiga a quienes no la tienen. Error mortal número 3. Creer que menos competencia significa que debes apresurarte. Aquí viene una de las trampas mentales más peligrosas de todas. Durante una recesión, hay menos compradores activos, y eso hace creer a muchos que tienen que moverse antes de que otros aprovechen. Pero piénsalo, ¿qué pasa si la recesión se profundiza? ¿Qué pasa si los precios bajan aún más? ¿Qué pasa si compras hoy y en 3 meses el mercado cae otro 10%? El FOMO inmobiliario, ese miedo a perderse la oportunidad, es tan fuerte que incluso en recesión, la gente actúa como si estuvieran quedándose sin tiempo. Pero la recesión no te está presionando. El mercado no se va a agotar. Las casas no se van a terminar. Si algo caracteriza las recesiones es que sobran las oportunidades, pero escasea la paciencia. El que compra apresurado, compra mal. El que compra analizando, compra mejor. Error mortal número 4. Confiar en que la tasa hipotecaria actual es la definitiva. Este error ha arruinado a miles de compradores en todas las recesiones anteriores. La gente cree que la tasa que obtiene hoy será estable, pero la realidad es esta. Las tasas hipotecarias son extremadamente sensibles a la inflación, al empleo, a las decisiones de la Reserva Federal y al comportamiento del mercado. En una recesión las tasas pueden bajar, pero también pueden subir de forma agresiva. Y si tomas una hipoteca variable, el riesgo se multiplica. Muchos compradores dicen, si la tasa baja después, refinancio. Pero en recesión, los bancos no están regalando refinanciamientos. Si tu crédito baja, si tu empleo cambia, si tu deuda sube, no te aprobarán. Comprar sin entender cómo se comportan las tasas en un ciclo económico es como jugar ajedrez sin saber mover las piezas. Error mortal número 5. Comprar sin plan de salida. Este es el error más silencioso y el más destructivo de todos. La gente compra casa pensando en entrar, pero nadie piensa en salir. Y una compra inteligente no depende de tu entrada, depende de que puedas salir cuando tú decidas. Si compras durante una recesión sin considerar cuánto tiempo vas a vivir ahí, si la necesitas convertir en renta, si el valor baja, ¿puedes aguantar? ¿Qué pasa si necesitas vender rápido? ¿Qué pasa si el mercado se estanca 5 años? Entonces no estás comprando con estrategia, estás comprando con emoción. Quien no tiene plan de salida, queda atrapado. Y quien queda atrapado en una recesión, pierde. Transición al final. Estos fueron los 5 errores mortales. Pero ahora, en la parte 3, voy a revelarte cómo evitarlos, cómo prepararte y cómo comprar en recesión de manera inteligente y segura, como lo haría un inversionista profesional. Y te advierto algo,
La parte 3 contiene la clave para transformar cualquier recesión en una ventaja. Lo que viene es lo que marcará la diferencia entre comprar bien o arrepentirte para siempre. Parte 3. Los errores mortales al comprar casa en recesión. Error mortal número 4. Comprar por miedo a perder la oportunidad. En tiempos de recesión, la psicología juega un papel más grande que la economía, y este error es uno de los más caros. Cuando el mercado cae, la información se divide. Unos dicen, es el mejor momento para comprar, y otros dicen, mejor espera, que lo peor viene. Ese ruido, esa confusión, ese miedo a quedarse atrás, empuja a miles de compradores a cometer uno de los peores errores posibles: comprar con miedo. El miedo te hace aceptar casas en mal estado, te hace ignorar averías, te hace aceptar tasas altas porque después bajan, te hace saltar inspecciones, te hace decir, bueno, así está el mercado. Pero aquí va una verdad incómoda. Las mejores decisiones inmobiliarias no se toman con prisa, se toman con estrategia. Durante una recesión, el comprador informado tiene ventaja. El comprador desesperado paga doble. Antes de firmar, pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión desde la presión o desde la información? ¿Estoy siendo guiado por datos o por emociones? ¿Estoy comprando porque quiero o porque temo perderme la ganga? Solo esas 3 preguntas pueden salvarte de una deuda que durará décadas. Error mortal número 5. No prepararte para los próximos 3 a 5 años. Comprar casa no es una decisión del presente, es una decisión que afectará a tu futuro. En una recesión la gente analiza precios, tasas, inventario, competencia, pero olvidan algo esencial: tu vida dentro de 3 a 5 años. En recesión, las economías cambian, los trabajos cambian, los ingresos cambian, los préstamos cambian. Muchos compradores se centran solo en la cuota mensual de hoy, pero no evalúan: ¿seguiré queriendo vivir en esta ciudad? ¿Es esta área estable o está perdiendo empleos? ¿Podría necesitar mudarse por razones familiares o económicas? ¿Qué tan fácil sería vender esta casa si lo necesito? Las recesiones crean oportunidades, pero también crean compromisos peligrosos. Comprar sin plan a 5 años es uno de los errores más graves que puedes cometer, porque aunque el mercado se recupere, tu bolsillo podría no hacerlo. La verdad que nadie te dice. Comprar en recesión no es malo. Comprar sin información sí lo es. La recesión expone debilidades, expone burbujas, expone falsas gangas, expone vendedores desesperados y compradores ingenios. Pero también ofrece algo que no existe en mercados normales: tiempo, espacio, negociación real. El comprador que entiende la economía, analiza su vida y actúa con calma puede conseguir oportunidades que no volverán en décadas. Pero el comprador que se guía por el miedo, la emoción o la prisa puede terminar hipotecando su tranquilidad durante media vida. Por eso, en tiempos de recesión, tu mejor herramienta no es el dinero, es la información. Si este análisis te abrió los ojos, si te preparó mejor o si te dio claridad en un momento de incertidumbre, suscríbete ahora mismo a El Tutor de Casas, porque aquí no te vendemos fantasías, aquí te decimos la verdad del mercado, sin filtros, sin miedo y sin propaganda. Comparte este video con alguien que esté pensando en comprar casa durante la recesión. Puedes evitarle un error de miles de dólares. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, no compres con miedo, compra con inteligencia. Yo soy El Tutor de Casas y siempre estaré aquí para guiarte.